Modim Simcha a todos. Esperemos que están pasando bien. Tenemos mitzvah de Chol HaMoed especial de estudiar más Torah y Hilchot Chag Bechag. Y todavía estamos en la mitzvah de Yetziat Mitzrayim. Y si la Torah dice, según la Haggadah, Dibrat Torah Keneged Arba'a Banim, la Torah habla según la Haggadah, Jajamim así en la Braita, Arba'a Banim, 4 hijos diferentes que hay, y tenemos una mitzvah de seguir hablando así, de esa forma, saber que eso existe. Uno va a preguntar, pero no entiendo, eso fue en la seder, ya pasó, ¿por qué seguimos hablando de 4 hijos? La respuesta mío es así. Y voy a aprender eso del pasuk de la Torah misma. La Torah habla de 4 hijos, como vamos a explicar ahorita. Pero cuando la Torah habla de la pregunta que va a hacer el hijo, siempre dice mañana. La Torah dice, el hijo te va a preguntar mañana. En 2 casos la Torah dice eso. En caso del hijo tonto, hijo tam, que shalcha bencha mahar leimor. Mazot, el hijo tonto te va a preguntar qué es eso. Este está al final, Parashat Bo. Dice la Torah, mañana te va a preguntar. La Torah no dice mañana de qué. La Torah ahí habla de otra cosa que no tiene nada que ver, ni siquiera de Pesach. La Torah habla de mitzvah que pase con Petach Hamor, el primer que nace a un burro, que tiene que ver con mahar, mañana de qué. La Torah no dice mañana de qué. Y la Torah lo repite, Parashat Bet Hanan, cuando habla al final casi de la Parashat Bet Hanan, dice la Torah, Shalcha bincha mahar leimor moedot vachukim vamishpatim, el hijo Jajam, Tzadik, te va a preguntar qué son esas mitzvot que son testimoniales, son mitzvot con razón y son mitzvot sin razón. Ashetziva Hashem Elokeinu etechem. ¿Por qué la Torah dice otra vez mañana? El hijo va a preguntar mañana. ¿Mañana de qué? Allí en Parashat Bet Hanan no menciona la Torah nada de Pesach. La Torah está hablando que Hashem te va a llevar a Eretz Israel y va a encontrar casas llenas de todo lo bueno. Y después viene el hijo y pregunta mañana. ¿Mañana de qué? Al revés. La Torah siempre dice Hayom. Shenoche Metzavcha Hayom. Y Rashi siempre comenta Hayom, cada día será como hoy fue el día de Matan Torah, hoy primera vez, nuevo, no como algo viejo. Y ahora dice siempre, el hijo te va a preguntar mañana. Rashi dice mañana no significa mañana mismo, sino así como tipo mañana mexicano. Es decir, mañana, pasado mañana, un mes, otros meses. Bueno, mañana es no hoy. Pero ¿por qué no hoy? No entiendo. Si la Haggadah dice que el hijo está ahí preguntando y la Torah dice que mañana. De esa palabra, que es raro que los Meforshim solo dice, bueno, mañana no es mañana, sino otro día, pero debería ser en la noche del Seder, según la Haggadah, y no mañana. De aquí aprendo. La Torah dice mañana para decir, ¿sabe algo la diferencia entre Rasha y los otros hijos? Aparte del contenido de la pregunta y la respuesta que viene del papá, hay un detalle. El hijo que se va y solo hace la pregunta en la noche del Seder y luego durante toda la fiesta no pregunta nada, esa no quiere saber, no quiere aprender. Es imposible, en la noche aprendió todo, ya entendió todo. Y yo, por más que escuchaba, debería tener más preguntas. La otra dice, si el hijo Tam, qué tonto, pensó, y ahora viene con la pregunta. ¿Cuándo? Mañana. Eso es señal que quiere saber. Explícalo. El hijo Jajam viene mañana. En el Seder no hizo tantas preguntas. Más escuchó y vino mañana, y mañana sigue mañana, y mañana pasado. Viene otra vez. Esa es la prueba que quiere aprender. Fíjate, en caso de Rasha, que la Torah lo dice para Parashat Bo, dice Yomru Alechem Benechem, y no dice mañana. Dice al revés, Ma Avodah Zot Lachem, esta trabajo, que cuando está en la noche, ahí sentado, está mostrando. ¿A qué se refiere
El Rasha, eso vamos a explicar más detallado después, otro shiur. Ma avodah zot. La Torah dice, Vavarta avodah zot. La Torah lo dice, Vavarta avodah zot. Jajamim, Rashi trae Pesach. Y el Rasha se refiere, Ma avodah zot, al Pesach. Específicamente, pero está en la mesa, porque dice zot. Entonces, el Rasha no hace pregunta al día siguiente, ya no está más. Por eso la Torah lo dice mañana. En caso, cuando hay que los días de Pesach, tenemos que la mitzvah de estudiar sobre eso y seguir hablando con los niños, seguir hablando entre nosotros mismos, estudiando todo sobre Yetziat Mitzrayim, los Nisim y Niflot, como vamos a ver y explicando. Ahorita vamos a ver qué significa Dibrat Torah, Keneged Arba Banim, y el orden, y por qué es tan significante que la Agadá habla de eso. Podríamos hablar de Agadá para todo el mundo igual. Ahora, la forma como la Torah presenta a los 4 hijos, el orden también es muy raro. Porque en el Parashat Bo, la Torah dice, Yomru alechem benechem, ma avodah zot lechem, se está en el medio de la Parashat de Pesach. Y el Rasha dice, él no pregunta, ya sabe que algo mal con él, pero no viene con humildad. Yomru, él dice, ma avodah zot lechem. ¿Por qué está trabajando en eso? Pregunto yo, que los Forshim hacen esa pregunta. La Torah dice la respuesta, Vamartem zevach pesach hu Hashem asher pasach al batei bnei Israel betenu hitzil Hashem esa. La Torah dice, como acabo de explicar, Avodah Zot se refiere al Korban Pesach, y se nota, porque la respuesta que la Torah da, Vamartem diga a su hijo, a los hijos, zevach pesach hu Hashem. Es un Korban pascual. ¿Por qué? Por Hashem que soltó Batei Bnei Israel a las casas de los judíos en Egipto, los Bateinu Hitzil, en nuestras casas, Él salvó, y por eso hacemos eso. Esa es la respuesta que dice la Torah. Y la Agadá no le gustó eso. La Agadá no trae ese pasú. La Agadá, ¿de dónde sacó la respuesta de Rasha? Ahora veremos. Enseguida, después, de otro capítulo de la Torah, el mismo Parashat Bo, dice, Vigartal la bincha beyom hahu leimor ba'avur ze asa Hashem li v'seiti miMitzrayim. Dice la Agadá, ba'avur ze asa Hashem li, זה מצה מרור, או פסח מצה מרור, בזמן שבית המקדש קיים. ועשה השם לי, השם hizo a mí, no a nosotros. Él no está incluido. Líbolo loy, para mí, para él no. Dígalo a Rasha esa respuesta. Y lo hay Hashem, si él estuviera en Egipto, lo hay Anigal. No se hubiese salvado de Egipto. Pero el pastor dice esto sobre otro hijo. El hijo que viene, el tercer hijo. En Agadá, el cuarto hijo. Sheini de Elishon. El hijo que no sabe preguntar. Porque ahí dice la Torah, Vigaretar la bincha. ¿Y cómo vamos a sacar la respuesta del hijo Sheini de Elishon, que no sabe hacer preguntas? No es malvado, no es malo. Y va a sacar la respuesta de ahí y la va a utilizar al Rasha. Si la Torah dio otra respuesta al Rasha. Son dos preguntas que contradice. ¿Cómo tiene derecho a Agadá a hacer ese cambio? Y ni siquiera trae la respuesta de la Torah. Vamartem zevach pesach hu Hashem. El hecho, en paréntesis, si vamos a tener más tiempo más tarde, Vamartem zevach pesach hu Hashem, a pesar que la Torah lo dice sobre el hijo Rasha, Rabban Gamliel היה אומר, כל מי שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, que no dice esas 3 cosas en Pesach, y en paréntesis, esa otra prueba que Gamliel opina, como dije en principio, que la mitzvah de hablar de eso es todo Pesach. Porque él no dice Belela Pesach, es Pesach. Todo el Pesach es una mitzvah hablar de eso. כל מי שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הן, פסח. ¿Qué dice Pesach? פסח זו שהיו אבותינו אוכלים, פסח זה שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים, השומה, השום שפסח, הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל, וכו'. ¿De dónde Rabbi Gamliel aprende que es una obligación decir eso?
Hay muchos mitzvot en la Torah, como están en la Sukkah, y no hay una mitzvah que hay que decir, una declaración, que estamos en la Sukkah por tal cosa, por tal pasuk o por tal milagro que Hashem hizo. No hay una mitzvah. Hay una mitzvah de pensar. Ma yedu dorotechem. Aquí hay una mitzvah de decir, el Gamliel lo dice en Alajá. Y de hecho, que uno que no tiene tiempo de decir todo Haggadah, es obligatorio decir esto. Sin esto no cumplió la mitzvah. Así Alajá. ¿De dónde lo aprende? Lo aprende únicamente del pasuk, que es la respuesta que da papá al Rasha. ואמרתם זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל בנוקבות מצרים, cuando Hashem mató a los egipcios, ואת בתינו הציל, nuestra casa salvó, ויקוד העם והשתחוו. El pueblo inclinó y se prosternó para Hashem. Di gracias de Hashem. Eso dice la Torah. Y ese pasuk que dice, ואמרתם זבח פסח הוא, de ahí aprende el Gamliel que es una obligación decirlo. Y así como es una mitzvah decirlo sobre el Pesach, ya de ahí se aprende que una mitzvah decir de matzah y de maror. Porque en caso de matzah la Torah no dice que hay que decir. En caso de maror tampoco. Pero como la Torah dice que hay que comer matzah y maror junto con un Pesach, se aprende que hay que decir las tres cosas. Entonces, en paréntesis, uno ve que esa alajá, Martem Zevach Pesach, a pesar que la Torah lo dice como respuesta al hijo Rasha, no es lo que calma al hijo Rasha. Entonces, por eso la Haggadah no lo trae. Si fuese la respuesta solo del hijo Rasha, porque la Haggadah no lo trae como respuesta. Esto vamos a explicar, ¿verdad, Hashem? ¿Qué significa la pregunta de Rasha? ¿Qué le molesta? ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a llegar a hablar de todo lo que es la espiritualidad, la esencia de la fiesta de Pesach en sí. Aparte de todos los mitzvot que se hacen en el ser. Ahorita vamos a volver a hablar de esto. Que la Torah da la respuesta al hijo que no sabe preguntar. Porque la Torah dice, dígalo, sin preguntas. Debe ser que no sabe preguntar. Y la Torah dice, Hashem dice para mí, gracias a eso, a los mitzvot, Pesach, Matzah y Maror. Y no a él. Es decir, al Rasha no, pero el Torah está hablando del hijo que no sabe preguntar, no es malvado. Es un tonto, pero no sabe cómo preguntar. Y puede ser que no es tonto. Hay una diferencia entre Bavli y Yerushalmi. Yerushalmi dice tipesh. Pero Bavli y Medrashim dice tam, como el Haggadah. Tam no necesariamente tonto. No, tam es a veces un niño que tiene un poquito más vergüenza, un poquito más miedo. Y eso causa, o un hijo que es simplemente inocente y acepta todo lo que hace el papá, más nada, y no pregunta nada. Entonces resulta que aquí la Torah dice algo para responder a ese niño y la Haggadah lo usa para el Rasha. ¿Cómo puede ser eso? El Gur Aryeh, que es el gran rabino Maharal de Prague, él dice en varios lugares en sus libros esa respuesta. Que el hijo que no hace preguntas lo pueden juzgar como Rasha. A lo mejor no hace la pregunta porque no le importa. Puedes hacer lo que quieres, cosas raras, puedes hacer carpa, puedes tomar vino, puedes hacer lo que quieres. Él no va a hacer preguntas porque no le importa y no cree nada en eso. Y está molesto, pero no quiere sacar la molestia para no hacer escándalo en la mesa. Es un tipo Rasha. Puede ser, por otro lado, para hablar zehut, hablar positivo, que es un niño de categoría, buen niño, pero o que es tonto, o que no es ni tonto, pero penoso, o tiene miedo, o no sabe bien expresarse en frente a la gente, y no se sabe. Dice el Maharal, el papá no tiene derecho de juzgar al niño para bien, tiene que juzgarlo para mal, que seguramente es malvado y piensa mal y por eso no está haciendo preguntas. Y por eso, pero no está en un 100%. Pero hay siempre duda, a lo mejor sí es un hijo bueno. Pero caso que es mal y por eso no hace pregunta, hay que responderlo como Rasha, como si fuera Rasha. Va a volver, Hashem dice para mí, no para... No. Si estás hablando mal, pensando mal, a ti no hubiese salvado Hashem.
Así dice Mara. O sea, indirectamente, si el hijo que no pregunta es un rasha, con la respuesta que da a ese hijo, ya le dio la respuesta al rasha. Porque en el fondo, si el hijo que no hizo la pregunta en su cabeza es un rasha, entonces es la misma categoría como el hijo que habla y ataca y critica, es lo mismo. Pero Mejilá Kebodó, del Maral, muy grande rabino, ¿cómo va a decir la Torah eso a un papá en la noche del Seder? Juzga a tu hijo para malo. Aunque sea un extranjero, uno que no sabe quién es, júzgalo para bien. El hecho de que el hijo no abre la boca frente a la gente, posiblemente por razones buenas, razones que no tienen coraje, no tienen nada bien para decir o para cómo preguntar. No es una prueba que es un rasha. Para llegar a concluir que es un hijo rasha es muy grave. Que la Torah nos enseña esto, según los Jajamim, que el Shein Yodei Lishol, el hijo que no hizo la pregunta, debe al papá juzgarlo como si fuera rasha. Eso es muy difícil aceptar. Entonces, vamos a decir otro shita, otro hitush. Bikitsur, corto. Cuando la Torah habla de los hijos, siempre habla la Shon Yechid, singular. Diga a binja, diga a tu hijo. Y después cuando dice Yishalcha binja, mahar lemor, tu hijo te va a preguntar mañana, mazot. Cuando habla del hijo Jajam en Parashat Ve'etchanan, Yishalcha binja, mahar lemor, ma'idot v'chukim v'mishpatim. Tu hijo, siempre singular. Pero cuando habla de Rashaya, el hijo Rasha, Ayu ki yomaru alechem benechem, tus hijos van a decir, hijos, habla el plural. Porque la Torah habla, si hay 4 hijos, cada uno debe ser singular. El hijo que no hace pregunta, Garetale binja. El hijo que es tam, Shalcha binja, un hijo. El cuarto hijo, Rasha, debería decir singular, porque lo habla plural. ¿Acaso hay más Rashaim que otros? Esperemos que no. Esa es la respuesta. Es una respuesta, un diuk. Diuk en gramática. Ahora dice, diuk yomru alechem benechem. Habla de varios hijos. Y después cuando habla del hijo que no hace pregunta, la Torah dice, Baburze asa Hashem li veloloi, dice Agatha. ¿Qué es li veloloi? Debería decir li veloloi lecha. Entonces resulta, y dice Betzeti, eso también, Betzeti. Toda la Agadá, el punto principal, de hecho, eso es lo que tenemos que repetir todo el Pesach, que toda la idea es Beotzeenu Hashem Elokeinu Mitzrayim, que Hashem nos sacó de Egipto, Votanu Hotzi Misham, Haviotanu Laaretz, nos sacó Hashem. Siempre hablan en plural, en primer cuerpo. Aquí el papá habla en singular. Baburze asa Hashem li. El papá, de hecho, se saca del plural. Lo que habla mal de Rasha, que se saca del plural, del clan de Israel, el conjunto del pueblo judío, el papá dice, cuando me sacó a mí, plural, es singular. ¿Por qué no habla plural? Y aquí se aprendió Jajamim que el papá habla así, excluyendo a su hijo. Y lo dice libeloloi de indirecto, no dice libelolja. A mí sacó y a ti no. Estuviera ahí tú, no estuvieses salvado. ¿Y por qué? Porque si el hijo es misquén, es uno que no hace preguntas, ¿con qué derecho el papá le excluye? De aquí aprendieron Jajamim, que seguro que Agadá y la Torah, cuando dice esa respuesta, que Hashem, Babur ze asa Hashem li, el papá está aprovechando que el hijo es tonto, no hace preguntas. Nadie le provoca, nada lo que hace. Y no sabemos qué piensa él. Papá quiere provocar, pero quiere aprovechar ese momento para responder al hijo Rasha. Y dice, por eso Hashem hizo a mí y no a él, mirando al Rasha.
A él no. Ahora el papá quiere provocar. Ese quiere decir, aspetachlo. Abre el tema y vea si el hijo, ahorita que ya hablaste del tema, ya hablaste, criticando, a lo mejor el hijo, que es tonto, va a decir, pero yo no, yo creo, yo quiero participar, yo sí quiero. Así. Eso es lo que hay que saber. Entonces de aquí aprendemos. Cuando la Torah dice Rasha plural, la Torah lo deja así plural, diciendo, ¿verdad? Que hay un hijo 100% Rasha. Pero hay un hijo que no se sabe en qué categoría, porque no habla. El Tam, el tonto, habla. Y el Jajam habla. Hay un hijo que queda mudo. No sabemos en qué categoría va. Vamos a provocar el tema, porque por eso hacer un poquito bulla. Y vamos a ver qué dice ese niño, ahí sabremos. Y por eso la Torah habla de esa forma. Entonces después vamos a seguir con los otros dos hijos. Y solo terminar eso, que Rashi al final para Parashat Bo, donde dice la Torah, Yishalcha bincha machar lemor mazot, el hijo que es Tam, Rashi dice, porque otra vez dice aquí, la Torah ya dice en Parashat Bet Hanan, a pesar que es más adelante, dice, vea que Yishalcha bincha machar lemor maedot vachakim mishpatim, Rashi dice, de aquí se aprende que hay 4 hijos. Y Rashi dice el orden, los 4 hijos. El orden de Rashi es lo siguiente, no como en Haggadah. El orden de Rashi es Rasha, y después dice Rashi, She'eno mevin. Hay varias versiones en Rashi, pero yo busqué versión más perfecta de Rashi antigua. She'eno mevin lish'ol. Hay una diferencia en Yodea o en mevin, que no entiende cómo hacer preguntas. Y el otro es Vashoel derech tumah, pregunta la manera tapada, la manera oculta. Eso es lo que se llama Tam. Rashi lo pone en una forma más filosófica, más profunda. Y el otro, Vashoel derech chokhmah, que es el jajam, pero no es un jajam, no es un jajam, ni siquiera también jajam, es un niño. Pero Shoel derech chokhmah, pregunta la forma de inteligencia. Rashi pone en orden diferente la Haggadah. ¿Por qué? La Haggadah comienza con jajam y Rashi termina con jajam, lo pone en el último. La respuesta es, Rashi va en orden de la Torah. En orden de la Torah, el primero, la Torah habla en Parashat Bo, el Rasha. Después la Torah habla de Vigalat el Pincha, que es en la Torah, She'en del Shol. Por el final de Parashat Bo es Mazot, que es el niño Tam. Y después en Parashat Bet Hanan es el niño que dice Moedut Vachukim Mishpatim, el Jajam. Ahora falta explicar por qué el orden de la Torah viene diferente del orden de Haggadah. Eso vamos a explicar en el próximo shiur. Chag Sameach.